Algo que siempre me ha parecido fascinante es cómo Aníbal, el general de Cartago, logró invadir Italia, derrotar a los romanos en 3 victorias aplastantes, pero aún así terminó perdiendo la guerra. Su derrota se vuelve aún más sorprendente cuando observamos la cantidad de hombres que perdió Roma. Roma perdió alrededor de un tercio del Senado y 2/3 partes de su fuerza total. Considero que la historia de Aníbal se vuelve aún más interesante cuando la comparamos con la de otro genio militar de la historia. Me refiero a Alejandro Magno. Al igual que Aníbal, Alejandro emprendió una audaz invasión de un estado vecino y lo terminó derrotando en 3 batallas decisivas. Sin embargo, ahí es donde terminan las similitudes. Mientras que Aníbal terminaría perdiendo la guerra, el imperio contra el que luchaba Alejandro se desmoronó y él tomó el trono. Entonces, ¿por qué Aníbal no pudo convertir sus victorias en batalla en una guerra ganada? ¿Cómo rayos Roma no solo sobrevivió, sino que terminó ganando? En este video voy a responder todas esas preguntas, pero primero hagamos un repaso de la historia, la asombrosa historia de la Segunda Guerra Púnica. En el año 264 a.C., el Mediterráneo occidental estaba dominado por 2 potencias. Una de ellas era Cartago, ubicada en el norte de África, en lo que hoy es Túnez. Había sido fundado unos 500 años atrás y se había desarrollado hasta convertirse en un vasto imperio comercial. Controlaba las islas de Córcega y Cerdeña, parte del occidente de Sicilia y también áreas del sur de España. Sin embargo, el poder de Cartago estaba a punto de ser desafiado por una fuerza emergente al norte, Roma. Roma se estaba expandiendo rápidamente. En el siglo y medio anterior había tomado el control de la mayoría de Italia, y ahora estaba fijando su interés en Sicilia. Cartago, al ver una amenaza a su esfera de influencia, advirtió a Roma que se mantuviera alejada de Sicilia. Sin embargo, la República Romana no aceptaba órdenes de potencias extranjeras, por lo que la guerra era inevitable. La guerra estalló en el 264 a.C. y al principio no le fue nada bien a Roma. Luchar al otro lado del agua, en Sicilia, requería una flota de barcos que Roma no tenía. El poder romano se había construido sobre sus efectivas legiones, por lo que, aunque podía enfrentarse a cualquiera en tierra, no tenía tradición de construir barcos. Sin embargo, los romanos soportaron sus primeras derrotas, aprendieron y se adaptaron al nuevo tipo de guerra. Capturaron barcos cartagineses y copiaron su diseño, produciéndolos en masa a una escala que Cartago no podía igualar. También innovaron, inventando nuevas tácticas como el Corvus. Era un dispositivo que les permitía fijar sus barcos al rival, cruzar y luchar cuerpo a cuerpo, donde ellos eran fuertes. Finalmente, después de 23 años de guerra, Cartago se rindió y firmó un humillante acuerdo en el que renunciaba a todas sus reclamaciones sobre Sicilia, Córcega y Cerdeña. También se vio obligada a pagar enormes indemnizaciones de guerra a Roma. Sin embargo, un general de Cartago, Amílcar Barca, se negó a aceptar la paz con los romanos. Él se retiró a los territorios cartagineses en el sur de España y durante la siguiente década luchó para expandirlos. Amílcar moriría en una emboscada en el año 228 a.C., pero antes de morir hizo que sus hijos juraran que ellos tampoco aceptarían nunca la paz con Roma. Fue un juramento que seguirían fielmente durante toda su vida. El mayor de sus hijos era Aníbal, quien había estado aprendiendo el arte de la guerra desde que era un niño. Él y sus hermanos eran muy adinerados, y sus territorios en España eran prácticamente independientes del estado de Cartago. De hecho, los hermanos eran tan poderosos que en el año 218 a.C., Aníbal pudo lanzar su propia guerra contra Roma, sitiando a los aliados romanos en Sagunto, en el noreste de España. Después de una lucha de 8 meses, Aníbal logró tomar la ciudad y desde allí se dirigió al norte. Su ejército estaba compuesto por cartagineses, mercenarios, tribus celtas aliadas y númidas del norte de África. Famosamente, también llevó consigo 40 elefantes africanos. Aníbal logró marchar con su ejército sobre los Pirineos, a través de áreas hostiles de Galia y luego cruzar los Alpes hasta llegar a Italia. Una vez allí, derrotó a los ejércitos romanos en una serie de batallas, siendo la más notable Trevia, Trasimeno y Canas. Los romanos perdieron más de 100.000 hombres solo en esos 3 enfrentamientos. Canas fue particularmente devastadora. Muchos miembros de la élite gobernante de Roma murieron en combate y algunos incluso cuestionaron si el Estado romano tenía futuro. Sin embargo, Roma se negó a negociar, a pesar de la genialidad que Aníbal había demostrado en el campo de batalla. Roma no solo logró reunir nuevos ejércitos, sino que incluso invadió España y Macedonia, para abrir nuevos frentes de guerra y privar a Aníbal de suministros y refuerzos. La estrategia de Aníbal era formar una gran alianza de celtas, griegos y ciudades italianas contra Roma. Sin embargo, Aníbal solo pudo ganar la alianza de unos pocos aliados italianos, y como tenía tan pocos hombres, no pudo protegerlos.
Los romanos sabían que Aníbal nunca podría igualar sus recursos ni sus interminables tropas, por lo que emplearon una estrategia de guerra de desgaste. Hostigaron al ejército de Aníbal mientras aseguraban que la ciudad de Roma estuviera protegida detrás de sus murallas. Eventualmente, el general romano Escipión invadió el norte de África, obligando a Aníbal a regresar para defender Cartago. El enfrentamiento final tendría lugar en la batalla de Sama, en el año 202 a.C. Escipión había estudiado las tácticas de Aníbal y ahora iba a usarlas contra el general cartaginés. Neutralizó los elefantes de Aníbal, enfrentó a su infantería hasta desgastarla y volvió a los númidas aliados de Aníbal en su contra. Sama resultaría ser una de las mayores victorias de Roma, y Cartago no tuvo más remedio que pedir la paz. En el tratado que siguió, fue despojada de todas sus posesiones en el extranjero y obligada a pagar una indemnización de 50 años. Su flota quedó limitada a solo 10 barcos y se le prohibió tener elefantes de guerra. En cuanto a Aníbal, se quedó sin causa por la cual luchar en su país natal, por lo que trabajó como consultor militar en el este. Allí murió alrededor del año 183 a.C. Mientras tanto, Roma se convirtió en indiscutida dueña del Mediterráneo. En el año 146 a.C. capturó la propia Cartago y destruyó la ciudad por completo. Roma quería asegurarse de que Cartago nunca volviera a ser una amenaza, por lo que sistemáticamente derribaron cada edificio y maldijeron el lugar. Toda la civilización cartaginesa fue destruida. Así que eso fue lo que pasó, la derrota de Cartago y el fracaso de Aníbal. ¿Por qué entonces un genio militar como Aníbal no pudo ganar la guerra? Para mí, una de las razones principales es el hecho de que los aliados de Roma en Italia permanecieron leales. No solo fue algo enormemente significativo, sino que creo que en realidad es bastante sorprendente. En retrospectiva, es fácil dar por sentado que todos los aliados de Roma permanecerían leales, pero realmente no creo que sea tan obvio. Por ejemplo, comparemos de nuevo la experiencia de Aníbal con la de Alejandro Magno en Persia. En Persia, muchos de los territorios se pasaron al lado de Alejandro con poca resistencia. Parece que algunos de ellos tenían casi ninguna lealtad a la corona persa. Piensa en esto. Cuando Alejandro derrotó al gobernador persa de Egipto, todo el país se rindió ante él, y él fue proclamado faraón. Otras ciudades importantes como Sidón, Damasco y Babilonia también le dieron la bienvenida. Algunas incluso le ofrecieron enormes cantidades de dinero. Creo que cuando Aníbal invadió Italia y ganó 3 victorias aplastantes, habría sido muy razonable asumir que todos los aliados de Roma la abandonarían de manera similar. Hay que recordar que muchas de esas ciudades solo habían sido conquistadas por Roma recientemente. Por ejemplo, el importante puerto de Neápolis pasó a estar bajo control romano en el 327 a.C., apenas un siglo antes de la invasión de Aníbal. Otra ciudad importante, Brundicio, fue subyugada en el 266 a.C., menos de 50 años antes. Aún así, ambos aliados permanecieron leales. Muchas de las ciudades aliadas de Roma habrían sufrido una violencia terrible cuando fueron conquistadas, y sin embargo, solo unas pocas décadas después, no desertaron. Tranquilamente podrían haber visto a Aníbal como un libertador y su invasión como una oportunidad para recuperar su independencia. Sí es importante señalar que algunas ciudades sí cambiaron de bando, siendo la más notable Capua. Capua era la segunda ciudad más importante de Italia y vio una oportunidad para derrotar a Roma y convertirse en la potencia dominante. Dicho esto, la mayoría de las ciudades en Italia permanecieron leales a Roma, y por supuesto es importante preguntarse por qué. Una de las razones más importantes es que Roma era conocida por ser un buen aliado. Iba a la guerra para proteger sus territorios y estados vasallos. De hecho, la guerra con Aníbal había comenzado precisamente porque Roma había acudido a defender Sagunto, su aliado en España. Otra razón es que Roma era conocida por ser un enemigo feroz cuando era traicionada. Esos estados sabían que si Roma ganaba, la represalia sería brutal y que Aníbal no estaría allí para protegerlos. La mayoría de las ciudades en Italia tomaron el enfoque pragmático de quedarse con el diablo que ya conocían, en lugar de arriesgarse a un futuro de esclavitud. Otra gran razón por la que permanecieron leales es que Roma siempre había sido buena integrando a las personas, ofrecía muchas facilidades para obtener la ciudadanía. Esto podría parecer algo menor, pero en ese tiempo era extremadamente inusual. Para los súbditos de los griegos o los cartagineses era casi imposible convertirse en ciudadanos plenos. Roma, en cambio, otorgaba ciudadanía completa a los recién conquistados, lo que los incentivaba a permanecer leales. Una de las principales razones por las que era tan significativo que los aliados de Roma permanecieran leales es porque proporcionaban hombres. Durante toda la guerra, Roma tuvo una asombrosa capacidad para encontrar más hombres que reemplazaran a los que había perdido. Por ejemplo, en la batalla de Canas, Roma perdió unos 80.000 hombres. Apenas un año después, ya había logrado reunir otro ejército de unos 100.000 hombres. Se estima que Roma perdió 2 tercios de su fuerza durante las 3 primeras derrotas frente a Aníbal. Cualquier otro estado habría sido destruido por pérdidas tan grandes.
Sin embargo, Roma logró aferrarse, en gran parte porque podía obtener más hombres de sus aliados. Eso permitió que Roma se negara a negociar y continuara luchando. Eso fue un problema enorme para Aníbal. Incluso se podría decir que es la razón principal por la que su plan fracasó. Su estrategia general al invadir Italia era asestar golpes aplastantes a los romanos, pensando que eso lo forzaría a negociar. Si se negaban a negociar, entonces como plan B seguramente podría ganar a los aliados de Roma y reducir su poder de esa manera. Por supuesto, ambos planes fracasaron. Roma se negó a negociar y sus aliados permanecieron leales. Entonces, la única forma en que Aníbal podía ganar la guerra era sitiar Roma y tomarla por la fuerza. Creo que vale la pena señalar que durante gran parte de la historia, una batalla tan decisiva como la de Cannas habría garantizado la victoria, porque el vencedor simplemente podría marchar sobre la capital. Habría sido irrelevante que Roma se negara a negociar porque habría sido sitiada y destruida. Esto nos lleva a otra razón importante por la que Aníbal perdió. No estaba en condiciones de hacer eso. Aunque Aníbal fue uno de los mejores generales de la historia en batalla abierta, en lo que respecta a los asedios era bastante mediocre. Hay varios ejemplos de la limitada capacidad de Aníbal en lo que respecta a la guerra de asedio. El primero es el asedio de Sagunto, que mencioné anteriormente. A Aníbal le tomó 8 meses tomar un asentamiento tan pequeño que tenía solo unos 10.000 habitantes. Ese asedio tuvo lugar al principio de la guerra, cuando las fuerzas de Aníbal estaban frescas y con toda su fuerza. Otro ejemplo de la falta de éxito de Aníbal fue en Nola. Nola era una ciudad de solo unos 30.000 habitantes, en Nápoles. Aníbal intentó sitiarla 3 veces y en todas falló. El primer asedio fue apenas unos meses después de su victoria en Cannas, así que los romanos estaban más débiles que nunca. Aún así, Aníbal no pudo tomar la ciudad. Como puedes imaginar, dado que Aníbal tuvo tantas dificultades para tomar pequeñas ciudades, tomar Roma habría sido prácticamente imposible. En ese momento, Roma era una de las ciudades más grandes de Europa, con una población de alrededor de 250.000 personas. El ejército de Aníbal nunca superó los 40.000 hombres, apenas lo suficiente para rodear completamente la ciudad. Incluso si lo hubiera intentado, probablemente habría llegado otro ejército romano para enfrentar el asedio, y Aníbal habría tenido que luchar en dos frentes. Aníbal era excepcional en batallas de campo, guerrillas y logística, pero parece que simplemente no tenía madera para los asedios. De hecho, nunca pudo tomar y mantener el control de una gran ciudad. Nuevamente, creo que es interesante compararlo con Alejandro Magno. Alejandro no solo era excepcional en batalla abierta, sino que también era un maestro en la guerra de asedio. Aunque tenía aproximadamente el mismo número de hombres que Aníbal, pudo sitiar y tomar ciudades repetidamente. Por ejemplo, inmediatamente después de tomar el trono, Alejandro sitió Pelio, que se ubica en la actual Albania, y logró conquistarla muy fácilmente. Al año siguiente invadió el imperio persa y tomó con éxito Halicarnaso y Mileto. A diferencia de Aníbal, Alejandro era muy creativo y audaz en los asedios. Él construyó torres de asedio que podían colocarse en barcos y caminos elevados para poder llegar a fortalezas protegidas por el agua. Eso no es todo. En Gaza, sus hombres incluso cavaron túneles subterráneos para debilitar los muros. Eso tuvo un impacto psicológico significativo en los defensores. Era como si un monstruo o un demonio surgiera de la tierra para devorarlos. Eso los hacía mucho más propensos a rendirse, en lugar de intentar resistir. Si creían que era inevitable que Alejandro eventualmente tomara su ciudad, era preferible rendirse. Otra razón por la que Alejandro tuvo más éxito en los asedios que Aníbal fue que estaba mucho más dispuesto a perder hombres en el proceso. No dudaba en atacar directamente los muros, incluso cuando eso le costaba grandes cantidades de hombres, particularmente los más valientes y hábiles. Aníbal, por otro lado, era muy cauteloso en el uso de sus tropas. Siempre trataba de mantenerlas bajas, lo más bajas posible. Eso lo hizo muy querido por sus hombres, pero también fue una de las principales razones por las que tuvo tantas dificultades en los asedios. Si Aníbal hubiera sido mejor en los asedios, creo que eso lo habría cambiado todo. Entonces no habría importado si Roma se negaba a negociar o si sus aliados permanecían leales, ya que habría podido subyugarlos por la fuerza. Otra razón importante por la que Aníbal fracasó fue que no contaba con el apoyo total del Estado cartaginés en el norte de África. A pesar de su derrota en la Primera Guerra Púnica, Cartago seguía siendo una ciudad muy poderosa y rica, y su capacidad para hacer la guerra era significativa. Sin embargo, había muchas personas influyentes en Cartago que resentían el poder de Aníbal y su familia en España. Eso se agravó aún más por el hecho de que Aníbal había comenzado la guerra con Roma sin el respaldo oficial del Estado cartaginés. Gran parte de la élite gobernante de Cartago temía que otra guerra con Roma solo terminaría en derrota y reduciría aún más el poder de Cartago. En su opinión, incluso si Aníbal de alguna manera tenía éxito en su invasión de Italia, el costo para Cartago en sangre y recursos sería terrible.
Tenían buenas razones para pensar eso. Roma había soportado pérdidas en la Primera Guerra Púnica que había obligado a casi cualquier otro poder a buscar la paz. Sin embargo, continuó luchando con una determinación que parecía patológica. La Primera Guerra se había prolongado durante casi un cuarto de siglo y había llevado a Cartago al borde de la destrucción total. Nada había cambiado desde entonces, por lo que la guerra de Aníbal parecía una repetición de esa catástrofe. Con los que querían la paz y los que lo odiaban unidos en su contra, a Aníbal le resultó casi imposible obtener la ayuda de Cartago. Incluso después de su monumental victoria en Canas, cuando su hermano Magón mostró al Senado cartaginés los miles de anillos tomados de los romanos muertos, ellos se negaron a darle a Aníbal la ayuda que les pedía. La mayoría de las fuerzas cartaginesas fueron enviadas a España. A Aníbal solo se le envió una pequeña fuerza, de unos 4.000 jinetes númidas. Dicho esto, aunque el Estado cartaginés no estaba particularmente dispuesto a ayudar a Aníbal, incluso si hubieran querido habría sido difícil. Eso se debía a que Roma tenía una gran ventaja sobre Cartago que no se vio desafiada en los 16 años de la guerra: el control del mar. No olvidemos que la razón por la cual Aníbal tuvo que marchar su ejército y sus elefantes a través de los Alpes y hacia Italia fue precisamente porque no podían ser transportados por el mar. El atrevido camino fue menos por genialidad táctica y más bien surgió de una necesidad. Por supuesto que esto tuvo grandes desventajas. De los 40 elefantes con los que Aníbal inició su invasión de Italia, 3/4 partes murieron en el trayecto. A decir verdad, ese peligroso camino tuvo que ser seguido por el hermano de Aníbal, Asdrúbal, cuando él intentó reforzar al ejército principal. Los romanos, en cambio, podían enviar fuerzas por mar donde quisieran sin dificultad. Eso significaba que podían enviar hombres a España para interceptar cualquier refuerzo que intentara cruzar los Alpes. Esto también fue un factor clave para el final de la guerra, ya que permitió a Roma enviar tropas al norte de África para amenazar la propia Cartago. Por supuesto, eso fue lo que obligó a Aníbal a abandonar su progreso en Italia y regresar para defender su hogar. Yo pienso que esas son las principales razones por las que Aníbal fracasó. Sin embargo, hay un par más que vale la pena mencionar. Una de ellas es que casi todos los generales cartagineses, sin contar a Aníbal, eran bastante débiles. Los hermanos de Aníbal libraron muchas batallas contra los ejércitos romanos, pero apenas lograron victorias significativas. A medida que los generales romanos mejoraron, se llegó al punto en el que el general de Roma promedio era mejor que el general de Cartago promedio, claro, con la excepción de Aníbal. Si Cartago hubiera tenido algunos generales más con el talento de Aníbal, tal vez eso habría cambiado el curso de la guerra. Otro factor es que Cartago tuvo que depender de mercenarios para sus ejércitos, lo que tenía desventajas evidentes. Los mercenarios eran menos confiables y leales que los soldados ciudadanos. En la batalla de Sama, la batalla final que aseguró la derrota de Cartago, Aníbal perdió precisamente porque su caballería mercenaria desertó para unirse a los romanos. En general, hay muchas razones por las que Aníbal fracasó, pero para mí se puede resumir diciendo que su estrategia general estaba mal. Elaboró un plan basado en que Roma negociaría, y cuando no lo hicieron, realmente no sabía qué hacer. Dado que conocía lo tenazmente que luchó Roma durante la Primera Guerra, ese fue un error simplemente imperdonable. Dicho todo esto, en realidad creo que Roma siempre estuvo destinada a eclipsar a Cartago, y eso se debe a algo que mencioné anteriormente: las formas fundamentalmente diferentes en las que los dos estados trataban la ciudadanía. Roma casi obligaba a los pueblos conquistados a convertirse en ciudadanos, lo que le daba una enorme población de la cual depender en tiempos de guerra. Cartago, en cambio, hacía casi imposible que los no ciudadanos se convirtieran en ciudadanos. Solo los hijos de ciudadanos cartagineses plenos tenían plena ciudadanía. Incluso los hijos de un ciudadano y un no ciudadano no eran cartagineses plenos. Eso significaba que en cualquier guerra habría muy pocos hombres para luchar, por lo que sus ejércitos tendrían que depender principalmente de mercenarios. También significaba que había menos personas verdaderamente comprometidas con el futuro del Estado cartaginés. En conclusión, aunque la historia de la derrota de Aníbal frente a Roma tuvo altos y bajos, en realidad pienso que el desenlace de esta historia siempre iba a terminar siendo el mismo.